Hola. Bienvenidos a Vivir con un Estoico, el canal donde aplicamos la sabiduría del estoicismo para afrontar la vida con disciplina, calma y propósito. ¿Listos para fortalecer tu mente? Empecemos. El silencio puede parecer, a primera vista, un gesto vacío o una forma de evitar el conflicto. Sin embargo, al profundizar en el estoicismo clásico y en ciertos conceptos de la psicología moderna, descubrimos que el silencio voluntario es una estrategia poderosa para recuperar la propia paz, dignidad y, por ende, la propia vida. La clave está en entender cómo funciona la mente humana cuando encuentra un vacío. En lugar de subestimarlo, se ve obligada a llenar esos espacios con reflexión, preguntas y, en muchos casos, con la aceptación de su propia responsabilidad en la desconexión que se produjo. Este principio se sostiene en ideas filosóficas de Marco Aurelio y Epicteto y se refleja también en la psicología contemporánea, específicamente en lo que se conoce como el principio de escasez. Muchas veces, las relaciones se deterioran porque alguien empieza a percibir a la otra persona como un recurso inagotable. Dar por sentado a alguien implica no valorar de verdad lo que entrega, ya sea compañía, apoyo emocional o incluso aspectos más sutiles como el simple acto de escuchar. Cuando uno siente que, por más que se esfuerce, sus gestos no son apreciados, surge un agotamiento emocional que puede llevar a la frustración, las discusiones y la necesidad de exigir reconocimiento. Pero estas demandas raramente dan el resultado esperado. A menudo, mientras más se insiste o más se argumenta, más se alimenta la atención de la otra parte, se termina en un ciclo que profundiza la sensación de no ser valorado. Es aquí donde la alternativa del silencio comienza a perfilarse como una salida contundente, interrumpir toda interacción, dejar un vacío que obliga al otro a notar la ausencia y, por ende, a evaluar la importancia de la persona que se ha marchado. La filosofía estoica introduce un concepto fundamental llamado ataraxia, o tranquilidad del alma, que sugiere que debemos mantenernos imperturbables ante los eventos externos. En este contexto, el silencio es una herramienta para no dejarnos arrastrar por los dramas ajenos. Si hemos llegado al punto en que las palabras ya no encuentran eco y sentimos que se ha perdido el respeto básico, retirarse voluntariamente de esa dinámica es, de algún modo, un acto de amor propio. Epicteto sostenía que no son los hechos los que nos perturban, sino cómo interpretamos esos hechos. Al optar por el silencio, asumimos el control de la interpretación y cortamos el flujo de energía que solía alimentar el conflicto. Dejamos de reaccionar de forma inmediata y elegimos un camino en el que protegemos nuestra paz interior. El poder del ghosting, término popular para describir desaparecer, sin explicación, se ve reforzado por un principio de la psicología conocido como efecto de la escasez. Aquello que está siempre disponible pierde valor, mientras que lo que se hace raro o se percibe como inalcanzable, de repente se vuelve extraordinario. Es posible que la otra persona, que antes ignoraba o minusvaloraba la presencia de quien daba todo, comience a preguntarse qué fue lo que hizo, o por qué, de pronto, el constante flujo de atención y cariño se vio interrumpido. Cuando el cerebro no haya respuestas, entra en un bucle de curiosidad, la culpa, el arrepentimiento y la añoranza se mezclan, y eso genera una especie de obsesión. Por su parte, la persona que se retiró se libera de la necesidad de perseguir un entendimiento o de demandar atención. Este cambio de roles puede ser una forma de restablecer la balanza en una relación que estaba descompensada. Ahora bien, desaparecer no es solo guardar silencio. Implica también un trabajo personal profundo. Para que esta estrategia tenga sentido y no se convierta en un simple berrinche, se recomienda convertir ese alejamiento en una oportunidad de transformación. De hecho, muchos autores modernos señalan que en los primeros días o semanas tras cortar la comunicación con alguien que nos ha dado por sentado, pueden aflorar dudas o tentaciones de reanudar el contacto con el fin de explicar la razón del distanciamiento. En esa fase, la disciplina emocional juega un papel crucial. Se trata de recordarnos, una y otra vez, que hemos tomado esta decisión para proteger nuestra tranquilidad y encaminar nuestra vida hacia objetivos más elevados. Durante ese tiempo de distanciamiento, enfocar la energía en proyectos personales es esencial. Puede ser una rutina de ejercicio que llevábamos tiempo posponiendo, un curso en línea para aprender un nuevo idioma o habilidad, o simplemente establecer un hábito de lectura diaria. El silencio deja de ser un hueco vacío cuando lo llenamos de metas constructivas que nos nutren. Al hacerlo, la otra persona, que se enfrenta a nuestro silencio, se ve en la situación de imaginar que nos ocupa y cómo hemos crecido en su ausencia. Es un giro total de perspectiva. Lo que antes era dependencia y tensión, se convierte en concentración y superación personal. Desde la psicología, se ha demostrado que mantener metas claras y realistas eleva la autoestima y reduce la propensión a estados de ánimo negativos.
La estrategia estoica también enfatiza la necesidad de no buscar la validación de la otra persona. Cuando elegimos el silencio como medio de comunicación, es probable que quien nos subestimó intente volver a entrar en contacto. Ya sea para buscar culpables, para exigir explicaciones o, en ocasiones, para manipular con discursos que prometen cambios efímeros. Dado que el propósito original del silencio era señalar un límite y preservar nuestro bienestar, es importante tener claro que, si llega ese reencuentro o intento de reconexión, no debemos ceder fácilmente ante la primera muestra de arrepentimiento. En ese sentido, mantener la propia coherencia pasa por contestar, o no, desde un lugar de firmeza, sin caer en el desahogo emocional que reavive el mismo ciclo dañino. Asimismo, la cultura popular suele hablar del cierre, closure, como algo imprescindible para soltar una relación. Pero no siempre se puede ni se debe obtener dicho cierre a través de la otra persona. Ciertos terapeutas sugieren ejercicios de escritura personal en los que se expresan los sentimientos o se detalla lo sucedido, pero se evita enviar esa carta. También se habla de la importancia de rituales personales, como guardar en una caja los recuerdos, reflexionar sobre ellos y luego desecharlos o dejarlos fuera de la vista. Con frecuencia, el verdadero cierre llega cuando uno logra pasar página, enfocarse en el crecimiento personal y encontrar la calma interior, en lugar de volver a invertir energías en discusiones que no avanzan. Además, el acto de no responder tiene un componente que algunos expertos identifican con la psicología de la reacción. Cuando un estímulo deja de presentarse, el cerebro se ve obligado a llenar esos vacíos, e incluso es habitual que la persona ignorada intensifique sus esfuerzos para restablecer la comunicación. Por eso, es fundamental tener clara la motivación. El silencio no es una actitud para castigar a la otra persona o para manipularla, sino para restablecer nuestro equilibrio y mostrar con acciones, o su ausencia, aquello que las palabras no pudieron transmitir con eficacia. Un estudio publicado en 2019 por un equipo de psicólogos de la Universidad de Kent sugiere que las personas sometidas a la ley del hielo o ghosting tienden a evaluar sus conductas de manera más autocrítica, siempre y cuando esa retirada no se use de forma cruel o arbitraria. Dentro de esta transformación, también podemos encontrar un espacio para la práctica de la meditación o la atención plena. Filósofos estoicos como Séneca recomendaban la contemplación diaria para observar la propia conducta, las emociones y los pensamientos. En la actualidad, muchas personas practican meditaciones guiadas o mindfulness para gestionar la ansiedad que puede generar el distanciamiento. Esa inquietud que a veces emerge como una vocecilla interior preguntando ¿estará pensando en mí? ¿Se habrá dado cuenta de lo que hizo? ¿O y si no le importo para nada? La meditación nos ancla en el presente y nos ayuda a no perdernos en esas conjeturas que, a la larga, solo alimentan nuestra ansiedad y nos empujan a romper el silencio antes de tiempo. Otro punto relevante es la solidez de nuestro círculo de apoyo. El silencio ante la persona que nos ha subestimado no tiene por qué significar el aislamiento total. De hecho, muchos expertos recomiendan mantener o fortalecer los lazos con amistades, familiares o comunidades que sí aportan calidez y entendimiento. Ser selectivo con las interacciones no implica dejar de compartir con los demás, sino protegerse de las relaciones que drenan nuestra energía. Además, estar rodeados de personas con quienes hablar de nuestras metas y logros puede recordarnos que somos valiosos y que merecemos reciprocidad en el trato. Por supuesto, no siempre resultará que la persona a la que hemos dejado de hablar reaccione como en ciertos ejemplos de la psicología oscura, obsesionándose o dándose cuenta inmediatamente de sus fallos. Es posible que ni siquiera muestre arrepentimiento. Sin embargo, la fuerza del silencio radica en que, aun cuando el otro no reaccione, hemos recuperado nuestro equilibrio, nuestro tiempo y la capacidad de dirigir esos recursos a lugares donde sí se nos valore. Es ahí donde el enfoque estoico, más allá de la ausencia como estrategia, cobra su verdadero sentido. Hemos afianzado nuestro control emocional y no dependemos ya de una respuesta externa para validarnos. La ausencia, entonces, debe ser vista como un acto de coherencia con nosotros mismos. Al dejar de rogar o de explicarnos, marcamos la diferencia entre lo que necesitamos y lo que hemos recibido. Dejamos que los hechos hablen. Podemos, incluso, inspirarnos en el ejemplo de Marco Aurelio, quien hacía hincapié en que no vale la pena discutir sin sentido acerca de lo que es bueno o correcto, sino que debemos vivirlo. En otras palabras, si consideramos que merecemos respeto, mostremos que no estamos dispuestos a permanecer en un espacio donde no se nos concede. Si aspiramos a una vida tranquila, ratifiquemos esa tranquilidad alejándonos del caos. Al final, desaparecemos de la dinámica tóxica y aparecemos en otro lugar, en el lugar del autodescubrimiento, de la firmeza y de la resiliencia. Si llegaste hasta este punto, seguramente estás en búsqueda de cambiar una situación en la que no te has sentido valorado.
Ten en cuenta que el silencio no es una solución mágica ni exime de la responsabilidad de sanar nuestro propio interior. Sí puede ser, no obstante, la vía para bloquear el ruido externo y darnos la oportunidad de escuchar nuestra voz. En ese gesto de escuchar por fin nuestro propio silencio, abrimos la puerta a una forma nueva de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Para terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo estás usando tu energía y tu tiempo. ¿Están dedicados a fomentar tu crecimiento o a entrar en discusiones inagotables? ¿Te has permitido echar un paso atrás y cuidar de tu salud emocional? El silencio, cuando se utiliza con sabiduría, te ayuda a trazar la línea entre tu mundo interior y el exterior que no siempre es amable. Pero recuerda que en ese silencio cabe también la oportunidad de encontrarte con nuevas inspiraciones, desarrollar habilidades y, sobre todo, transformar viejas heridas en enseñanzas. Muchas gracias por acompañarme en este resumen. Si sientes que estas ideas pueden ayudarte a dar un giro en tu vida o en tus relaciones, te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo contenidos que te ayuden a fortalecer tu mentalidad, tu disciplina y tu paz interior. Me encantaría contar con tu apoyo. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que creas que necesite escuchar sobre el poder de la ausencia. Tu presencia aquí es muy valiosa y estaré encantado de verte en futuros videos. Nos vemos pronto y, mientras tanto, cuídate y sigue avanzando en tu camino de crecimiento.